Curvatura de la red espacio-tiempo. Einstein, basándose en sus experimentos de lógica, llegó a cambiar de una forma inimaginable los conceptos de espacio y tiempo, pero se encontró con una barrera que le costó salvar las matemáticas. En un determinado punto no supo expresar lo que su intuición genial le ayudaba a ver. Y es entonces cuando Minkowski unió las cuatro variables en una red tetradimensional. Pero el continuo tetradimensional y euclideo de Minkowski era, sin embargo, solo la imagen de un universo ideal, libre de materia. Solamente conocía movimientos uniformes, conforme a la simplificadora cinemática de la teoría restringida. El matemático alemán del siglo XIX, Bernhard Riemann, realizó la descripción matemática completa de estos espacios curvos. Normalmente consideramos plano el espacio físico vacío, de forma que si utilizásemos rayos láser para formar los lados de triángulos, cubos y otras figuras geométricas, obedecerían a los teoremas de la geometría euclidiana. Si despegásemos en una nave espacial en línea recta y siguiéramos esa línea recta, no volveríamos nunca al punto de partida. Pero los trabajos de Riemann generalizaron una noción de espacio que incluyese también la posibilidad de una geometría no euclidiana, de un espacio no plano sino curvo. Sería como generalizar espacios bidimensionales para que no solo incluyesen el espacio plano de una hoja de papel, sino también superficies curvas como la de una pera. Riemann demostró que podía describirse exactamente la curvatura geométrica del espacio no euclidiano con una herramienta matemática denominada tensor de curvatura. Utilizando rayos láser en un espacio tridimensional y midiendo con ellos ángulos y distancias, podemos determinar en principio el tensor de curvatura de Riemann en cada punto de ese espacio. De esta forma, Riemann nos da las herramientas para poder trabajar con espacios de cualquier número de dimensiones, ya que a pesar de que la percepción visual no llega a tratarlas, sí lo hacen las matemáticas, y además con un sentido totalmente geométrico y relacionadas enormemente con las predicciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein que predecían la curvatura del espacio-tiempo en las proximidades del Sol fueron ratificadas por observaciones unos años después de su formulación, en un eclipse ocurrido el 29 de mayo de 1919, cuando el Sol pasara frente a las Híadas, un denso conglomerado de estrellas en la constelación de Tauro, pero posteriormente fueron sometidas a pruebas experimentales más precisas mediante el uso de satélites artificiales y métodos basados en el radar, y han quedado perfectamente confirmadas. Pero como percibió el propio Einstein cuando trabajaba en la teoría, sus ecuaciones
no solo describen la curvatura del espacio-tiempo en las proximidades del Sol, sino también la curvatura del espacio-tiempo de todo el universo. Las ecuaciones de Einstein aportan la estructura conceptual de la cosmología moderna. TOES, teorías del todo, relatividad y cuántica, incompatibles. Hasta ahora nos hemos centrado en explicar detalladamente las dos teorías fundamentales que gobiernan la realidad según el pensamiento actual, para poder comprender las dificultades que entraña la búsqueda de la añorada teoría del todo, TOES. Todos los fenómenos que acaecen a nuestro alrededor se explican por cuatro fuerzas fundamentales, como son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y como ya se ha explicado, la mecánica cuántica gira alrededor de las tres últimas, así como la teoría de la relatividad de la gravitatoria. Para comprender mejor el proceso de la unificación de fuerzas y por tanto de comprensión más sencilla de la naturaleza en la que confía la física, se adjunta un esquema relacionado con las mismas. En un principio, justo 10 a la menos 43 segundos después de la gran explosión, empezó un proceso que actualmente estamos a punto de descifrar, yendo hacia atrás en el curso del universo hasta la temperatura de menos 32, hasta la temperatura de 10 a la 32 Kelvin, denominada temperatura de Planck. Las cuatro fuerzas antes mencionadas estaban reunidas en una sola, de la que posteriormente fueron apareciendo las demás. Cuando la temperatura bajó un poco, a pesar de que estamos hablando de la descomunal temperatura de Planck, se separó la primera y más desconocida aún de las fuerzas, la gravedad, y es este instante en el que la física actual ha encontrado una barrera de momento insalvable. La tecnología actual no es capaz de reproducir el marco físico de aquel estado, aunque hay ciertas vías por las que puede que se halle una solución, como son los superconductores, por ejemplo el itrio bario 2 Q3O7, gracias a los cuales se consiguen campos magnéticos de cientos de miles de teslas. Así, el confinamiento de partículas a grandes temperaturas se hace viable, además de requerir una cantidad de energía aceptable, por lo que podrán reproducir los primeros instantes del universo algún día. A partir de 10 a la 26 Kelvin empezó la historia que se conoce, en la que aparecen las tres fuerzas que se concentran en la mecánica cuántica, aunque su unión no fue fácil y necesitó de muchas mentes magníficas. Se puede apreciar la evolución de la física, que gracias al trabajo de muchos genios
ha ido poco a poco simplificando la visión de la realidad. De esta forma, las leyes que se iban descubriendo han sido concentradas en otras más globales y con mayor alcance en sus predicciones. Hoy en día, la unión de la electrodinámica cuántica, QED, y de la cromodinámica cuántica, QCD, conforman la explicación de las interacciones producidas por las fuerzas nuclear fuerte y débil y la electromagnética. Comúnmente se conoce por GUT, teoría de la gran unificación, a la unión de estas tres interacciones. Pero a pesar de que la teoría de la relatividad restringida se ha podido cuantificar, la general no, con lo que se llega a un punto, y aparte de la unión de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Actualmente, la física moderna apuesta por tres caminos diferentes para la gran unificación, es decir, la compilación de todas las teorías y leyes en una que sea capaz de explicar el funcionamiento de lo grande y lo pequeño, que reúna las maravillas. Teoría de la relatividad y mecánica cuántica. Quizá todo esto no sea más que una vana aspiración humana por llegar a comprender su existencia, debido a sus ansias por conocer todo lo que queda al alcance. Quizá no esté en nuestra mano conocer tan preciado secreto, tan oscuro final, pero aún así no somos capaces de controlar nuestra propia naturaleza. Ojalá jamás se descubra la explicación de todo, ni la curiosidad humana sea saciada para poder así disfrutar de la aparente frustración de caer una y otra vez en la búsqueda de algo que queda lejos del pensamiento, lejos de toda comprensión, pero que nos llena más que nada. Esperemos nunca llegar a conocer lo desconocido. Fin de este breve ensayo dedicado a Antonio Villar, para que deje de soñar con encontrar esas cuatro fuerzas